Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta charla debate, a este conversatorio que tiene lugar en un día muy especial. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, un proyecto que es original, que es diferente, que es ambicioso. ¿De qué se trata esto del Pilcomayo y el Okavango, dos ríos en dos continentes diferentes? Una temática que nos parece sumamente interesante porque, bueno, vincula muchos aspectos que tienen que ver con lo ambiental, lo productivo, lo social, el desarrollo de redes, de vínculos, etcétera. Y la verdad que, bueno, nosotros como Fundación Pro Yungas, obviamente, que durante muchos años nos dedicamos a trabajar en las yungas, las selvas de montaña del noroeste de Argentina, pero desde hace varios años nos aliamos con Moisés Bertón y con Nativa para pensar en una ecorregión que hoy está mucho más nombrada que hace 10 años atrás cuando empezamos esta historia común, que es la región chaqueña. Y particularmente elegimos la cuenca del Pilcomayo, que es una cuenca común entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Una cuenca y un lugar desde el punto de vista ambiental muy llamativo, muy particular, y nos llevamos la sorpresa que en otra parte del mundo había otro lugar con las mismas características, que es la cuenca del Okavango, que se comparte entre Namibia, Angola y Botswana. Y eso nos llevó en noviembre del año pasado a hacer una visita. La verdad que es fabuloso y es un poco lo que vimos en el viaje, comparar dos ambientes tan parecidos, pero en uno donde todavía está toda esa megafauna como los elefantes, rinocerontes. Tanto la cuenca del Okavango como la cuenca del Pilcomayo están en la misma latitud y en dos continentes muy similares como África y Sudamérica comparten condiciones climáticas muy similares, la misma estacionalidad climática, una época lluviosa y una época seca, los dos terminan en grandes bañados, lagunas. Si vamos a hablar de similitudes, hay muchísimas similitudes entre ambas cuencas. Y esto nos llevó a pensar, y por sobre todo a Alejandro, que fue el artífice de todo esto, que empezó a gestarse y empezar a ver las similitudes entre ambos ríos, nos llevó a pensar que quizás una cooperación entre los sitios con tantas similitudes podrían también hacer valer las experiencias en uno y en otro lado. El espíritu de esta iniciativa era justamente ver las experiencias transfronterizas, la cuenca del Okavango y la cuenca del Pilcomayo. Ambos se caracterizan por ser transfronterizos justamente, y transfronterizos entre tres países. En el caso del Pilcomayo, que inicia en Bolivia, en la parte alta, y va transcurriendo luego entre Paraguay y Argentina, y en el caso del Okavango, que inicia en las montañas de Angola y va transcurriendo luego entre Namibia y Botswana. Y cuando nosotros fuimos a ver, lo que notamos rápidamente también es que el cambio climático pareciera estar acentuando también mucho más el periodo seco. De hecho, lo pudimos corroborar cuando estuvimos ahí, que también limita las actividades productivas, las agropecuarias, por ejemplo, tanto como acá. Y como acá en el Pilcomayo se tienen que buscar alternativas y quizás esas experiencias que se tienen allá en estas mismas condiciones y nosotros acá en las mismas condiciones, con las mismas limitaciones, es posible que las experiencias realmente sumen de uno a otro lado. Y esto nos llevó a pensar que una cooperación sur-sur tiene demasiado sentido. Y desde ese punto de vista, todas estas similitudes de las que podemos hablar son muchísimas a nivel social, económico, ambiental. Es lo que nos lleva a pensar y a fundamentar totalmente esa idea y esa frase que dice que eran gemelos que fueron separados al nacer. Bueno, realmente quedamos todos muy impresionados, ¿verdad? Porque solamente lo habíamos visto antes de un documental sobre el tema de la fauna africana, ¿verdad? La parte de vegetación, muy semejante al Chaco que solemos recorrer muy a menudo, ¿verdad? Y es más, hasta decíamos que era un Chaco, pero con jirafas, elefantes y era eso nomás lo que nos faltaba. El Pilcomayo es un río que cuando viene con el bañado es una explosión también de vida, ¿verdad? Tiene su temporada seca, pero la cantidad de aves, la cantidad de mamíferos y de reptiles que uno puede ver en un trecho corto también es impresionante, ¿verdad? Es bastante común ver pecaríes, pero por grupos de cientos de individuos, ¿verdad? Ciervos de los pantanos,
carpincho, yacarés, después aves, aparte de cigüeñas, de garzas, ¿verdad? Peces también en el río, ¿verdad? Desde surubí, dorado, sábalo, tararira, un montón de especies, ¿verdad? Que son muy, muy aprovechadas por la población también. La verdad que la cantidad de gente que se empezó a acercar al Pilcomayo creció de una manera exponencial y esperamos que, bueno, cuando todo esto pase podamos retomar ese camino. Cuando tienes una joya como esas, obviamente, en su entorno, obviamente se vienen sumando una presión de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Hacen que estas áreas se conviertan, podríamos decir, en refugios. No solo la riqueza de biodiversidad, sino también la riqueza, por ejemplo, de etnias, pueblos indígenas como las que tenemos en el Pilcomayo, que efectivamente están en torno al río porque es lo vital para el desarrollo, digamos, en estos ambientes, ¿no? Y bueno, y es aquí donde estos conflictos ambientales tienen sus connotaciones también particulares en un lugar y otro, ¿no? Tienen muchos conflictos de uso de territorio, ¿no? Porque cualquier actividad que están comenzando a hacer una actividad agrícola, además, obviamente con una pasada de una manada de elefantes, obviamente todo destruido, ¿no? La situación, si nosotros nos transportamos a Sudamérica, tenemos la presión de producción a gran escala, ¿no es cierto?, que también está transformando el territorio. En realidad, si te das cuenta, ambos conflictos ambientales, gente, biodiversidad, uso del territorio, con sus características en ambos lados, ¿no? Pero al final en lo que inciden es una degradación del hábitat, ¿no? Una degradación, un empobrecimiento del hábitat. Tenemos muchos perdedores y pocos ganadores, ¿no? Ahí se configuran algunas opciones de desarrollo que son las que estamos justamente buscando, como por ejemplo el turismo. Hemos visto que en el África es increíble el desarrollo en todo lo que es actividad turística, ha tenido un crecimiento increíble. Sin embargo, creo que este gran desarrollo turístico que ha tenido en el África, lamentablemente pareciera que no está llegando justamente a estos sectores más empobrecidos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, las instituciones que formamos este grupo, como muchas otras, es justamente lo que andamos buscando, ¿no? Cómo logramos contribuir a esos grandes desafíos del desarrollo, que es la lucha contra la pobreza, la conservación de los ecosistemas, la producción sostenible. Un poquito son los desafíos a los cuales andamos buscando estos modelos y qué podemos copiar y qué podemos enseñar también, ¿no? Y lo que vimos fue que hay un trabajo y un recorrido realizado por ello en distintas áreas y en distintos temas que obviamente serían de mucha utilidad para ponderar esas experiencias en lo que nosotros estamos realizando. Creería que este proyecto que estamos impulsando de generar un nuevo paradigma, digamos, de intercambios, un paradigma que rompe un poco el esquema tradicional y convencional norte-sur. Estamos tratando de generar un vínculo que nos acerque sur-sur y eso creo que debe ir apuntado hacia un plan de acciones que genere un crecimiento de a dos, ¿no? Que podamos compartir esos aprendizajes de cada lado de los océanos y establecer algunas acciones y políticas que permitan, ¿no?, el logro de la mejora de la vida de las personas que viven en estos territorios, porque en definitiva es eso. Me parece que se resume un poco en cómo encarar el desarrollo sustentable, ¿no? Cómo hacer para que la producción de ingresos, ya sea a través del turismo o a través de la cría de ganado o de los cultivos o de la artesanía, termine mejorando la calidad de vida de los pobladores en cualquiera de las dos cuencas. Esto tiene que ir más dirigido a ver cómo impulsamos el desarrollo económico de la gente y que estos puedan encontrarle la utilidad apropiada a esos recursos naturales y utilizarlo de manera sostenible. No, y es un poco lo que pretendemos con esta idea de cooperación sur-sur, ¿no? Cada uno, de cada lado, tomar las cosas positivas que han desarrollado nuestros países y mejorar las negativas. Y evidentemente vemos que hay un camino enorme por delante. Y creo que basado quizás en dos conceptos que nosotros venimos trabajando, que tienen que ver con la dimensión territorial y dentro de esa dimensión territorial donde hay muchos sectores representados, ¿no? Están
comunidades locales, indígenas, criollos, productores de distinto tamaño y de distintas actividades, están los municipios, los gobiernos subnacionales, los gobiernos nacionales, es decir, en esos territorios hay representadas muchas instituciones, muchos intereses diferentes, y eso yo creo que es el gran desafío, digamos, ¿no? Cómo fijar un norte y trabajar entre todos, y también entender que la gestión, la gobernanza de esos territorios va a depender mucho de cuánto podamos generar como recursos económicos en esos territorios y cómo logramos una mejor distribución entre los que comparten ese territorio. Y después la dimensión geográfica, esa dimensión transfronteriza que tenemos en el caso del Pilcomayo y también en el Okavango, que nosotros hemos denominado área de gestión compartida, que eso es parte de nuestro desarrollo metodológico, que es un espacio, en este caso transfronterizo o interjurisdiccional, donde la problemática ambiental, la problemática social y la productiva tengan entidades equivalentes. Y esto es lo que venimos trabajando desde hace varios años en la región del Pilcomayo, entre estas instituciones y un montón de otras instituciones socias, con apoyo del Fondo Francés para el Ambiente Mundial y actualmente con el apoyo de la Unión Europea, y con una fuerte vínculo con entidades y redes de instituciones, como es el caso de Redes Chaco. Entonces yo creo que ese es un tema que hemos visto también un desarrollo importante en África, con el OCACOM, que es una unión de 3 países de la cuenca del Okavango para trabajar la problemática hídrica, pero también con CASA, que es una organización territorial de 5 países, son los 3 de la cuenca del Okavango, más los ¿cómo se llama?, de Zimbabue y Zambia, y que nosotros de alguna manera lo vinculamos con lo que es el desarrollo de la Cicosur en Sudamérica, ¿no? Cicosur es la organización de gobierno subnacional. Entonces, de alguna manera nosotros pensamos que esta dimensión territorial, esta interacción entre países, entre instituciones de distinta jerarquía e intereses, esa es la clave que está atrás de todo lo que estamos buscando, y es la clave de lo que nos interesa fortalecer este vínculo sur-sur, que por suerte tanto nuestras entidades financiadoras, como dije, tanto el Fondo Francés como la Unión Europea, han visto que es un camino interesante que podemos construir, porque como han dicho todos, tenemos mucho para aprender entre ambos continentes. El tema ganadero es muy diferente al nuestro. Están todavía con problemas de astosa. Yo creo que con los problemas que teníamos nosotros también aquí en Sudamérica, no sé, 100 años atrás, pero ellos están así, hoy en esa parte norte de Botswana, con la parte de ganadería, serias limitaciones para la exportación de carne, justamente por cuestiones sanitarias. Y en el lado del Pilcomayo nuestro, creo que hay una serie de opciones que pueden combinar perfectamente una buena producción con también una adecuada conservación de los recursos naturales, ¿verdad? Que creo que en la zona de varias de las propiedades, por lo menos del lado paraguayo, que me toca estar más cerca, ¿verdad? Hay una buena producción y con una relativamente buena biodiversidad todavía, ¿verdad? Hay varios modelos que deberíamos de ir implementando, y bueno, y uno de ellos que lo tenemos poco madurando ahí en la zona es el tema de paisaje productivo protegido, justamente. Es un proyecto que va a generar, obviamente, una mirada distinta a la que se tiene, una mirada que puede generar acciones que ayuden a sobrellevar y a alcanzar los objetivos que se plantean para el desarrollo humano de las comunidades. Evidentemente estamos hablando de 2 espacios muy similares, que tienen desafíos muy similares, y que hemos explorado cada uno caminos para salvar esos desafíos, que nos podemos nutrir mutuamente. Creo que esa es la gran oportunidad que tenemos entre manos. Creo que muchas instituciones con las que trabajamos acá en la región chaqueña ven con mucho interés la posibilidad
de vincularnos con África, y todas las instituciones, y fueron muchas las que nos vinculamos en África, mostraron también un interés en la misma dirección. Así que creo que tenemos un gran proyecto, una gran idea en marcha, que ojalá se vaya fortaleciendo a través del tiempo.